me avisa para poder reactivarlo. Ah, listo, listo, perfecto. Bueno, entonces cada tanto por ahí, cuando Sí, sí, diga, bueno, si queda alguna duda, qué sé yo, yo le digo, igualmente quédese tranquilo, yo estoy acá atento. listo, listo. Bueno, ¿en 4 minutos? ¿En cuánto? ¿Tres? Por ahí. Sí, sí, en 3 minutos. Listo. A las 8 arrancamos. Sí, 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 está bien. Tomando el café post guardia. Uh, Para... uh, fuerza, fuerza. Se puede. Siempre estamos girando los mismos, nomás por eso. Bien. Doc, cuando usted Ah, disponga. bueno, eh, buenos días a todos. Yo soy el doctor Julio Picón y hoy vamos a tratar la patología anorrectal benigna. ¿Mm? Así que ya está la pantalla compartida. Y bueno, esta es una imagen básicamente respecto del canal anal. Lo que es el conducto anal quirúrgico, de lo que es el conducto anal anatómico. Y van a ver, por ejemplo, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Acuérdense de la línea pectínea. Y bueno, el conducto anal anatómico justamente llega hasta la línea pectínea. En cambio, el quirúrgico va desde el borde ¿eh? Eh, del orificio anal, inclusive por arriba del esfínter anal interno. Bueno, eh, ustedes saben que el tema de la patología anorrectal es ultra frecuente, porque generalmente
la mayoría de las personas estamos pagando el hecho de andar en dos pies, ¿no? Entonces, eso hace de que tengamos que pagar justamente del punto de vista del desarrollo venoso, ¿m? Y bueno, la patología hemorroidal inclusive es la más frecuente, ¿eh? Se considera que casi más del 50% de la población alguna vez va a tener alguna sintomatología hemorroidal, ¿m? Y acá hay que aclarar bien determinadas cosas, digamos, ¿eh? Uno es lo que son las hemorroides y otra cosa es lo que es la enfermedad hemorroidal, ¿eh? Son dos entidades distintas, ¿eh? Por ejemplo, las hemorroides son componentes normales del cuerpo humano, ¿eh? No necesita tratamiento, porque son las almohadillas vasculares que se encuentran en la zona eh, del ano rectal. En cambio, la enfermedad hemorroidal es lo que se considera como inclusive como un síndrome, en el cual generalmente tiene una alta incidencia, se le dice una afectación de ambos o un plexo, y que generalmente es sintomática. Entonces, tenemos que puede haber sangrado, a veces se asocia con dolor y presupone que esto afecta a las estructuras anorrectales, particularmente el plexo hemorroidal, la anastomosis arteriovenosa e inclusive el aparato esfinteriano. Respecto de la etiología, hay varios factores, pero ninguno tiene una comprobación directa, o sea, la herencia, los trastornos del tránsito intestinal, el ciclo genital en la mujer, el aumento de la presión intraabdominal, por eso muchas veces se manifiestan más durante el embarazo, y inclusive como tiene un ciclo hormonal también durante los ciclos menstruales. Entonces, las dilataciones varicosas de las venas del plexo hemorroidal, dilataciones patológicas y persistentes, es la causa más frecuente de hematoquesia y de rectorragia. Hematoquesia es cuando nosotros vemos la presencia de sangre con la materia fecal. Después hay otras causas como divertículos, fisuras, colitis, ulcerosa. Bueno, las hemorroides internas son estructuras normales, y están ubicadas en la submucosa y del canal anal. Se fijan por un complejo de fibras y generalmente muchas veces hay un prolapso de estos cuando existe una patología anorrectal. Entonces, a partir de ahí viene la clasificación de las hemorroides en internas y externas. Las internas son por encima de la línea pectínea, o sea, compromete al plexo hemorroidal interno, y las tienen escasa fibra sensitiva, por lo cual, por ejemplo, tienden a doler menos. Las externas, en cambio, por ejemplo, están por debajo de la línea pectínea, corresponde al compromiso del plexo hemorroidal externo y son ricas en fibra sensitiva, por lo cual son hemorroides que son dolorosas. Las hemorroides externas no prolapsan, pero pueden sangrar, ¿no? Las externas. Muchas veces tiene un licoma, ¿no? que es indicador de su presencia. Acá tenemos esta imagen, es típica, uno lo ve, ¿no? A veces inclusive suelen ser muy dolorosas, ¿no? Esto es ya cuando hay un proceso recurrente.
Las hemorroides internas tienen una clasificación que son el grado 1 cuando se mantienen por encima de la línea pectínea. No prolapsan, pero sangran. El paciente muchas veces se manifiesta muy asustado por el sangrado. El grado 2 prolapsan por el canal anal durante el esfuerzo defecatorio, o sea, cuando hace una maniobra de Valsalva, prolapsa, pero se reduce espontáneamente. Ahí vemos. Uno ve como que se reduce espontáneamente. El grado 3 prolapsan, pero se reducen mediante maniobras digitales. Y el grado 4 ya tiene un prolapso mantenido. Entonces acá el recuerdo, cuando tenemos el tipo 1, el tipo 2, tipo 3 y el tipo 4. El tipo 4 ya van a ver que se mantiene ya inclusive con una reducción, o sea, independientemente de que el paciente haga o no alguna maniobra, la formación se encuentra colapsada. Hay hemorroides mixtas, algunos dicen, cuando hay tanto internas como externas. Bueno, las sintomatologías son básicamente la hemorragia, el prolapso hemorroidario, dolor, prurito anal, la tumefacción que generalmente es dolorosa, a veces suele asociarse con la constipación, y el examen físico se debe realizar en la primera consulta en este orden. O sea, primero la inspección, después se hace el tacto rectal y la anoscopía y la rectosigmoidoscopía. No obstante, te digo, si una contraindicación del tacto rectal y la anoscopía es el cuadro doloroso. Si hay mucho dolor, no se realiza el tacto, porque eso molesta mucho al paciente y a su vez produce mayor dolor, digamos, porque hay mayor hipertonía. Bueno. El tratamiento. Bueno, el tratamiento, hay un tratamiento que es conservador, que hay ejercicio, fibra, o sea, evitar la sedentación prolongada, por ejemplo, evitar que las personas vayan a leer al baño o inclusive que usen su celular en el baño, porque eso justamente predispone inclusive esto. Los baños de asiento que se hacen muchas veces con agua tibia, no caliente, agua tibia. Y después también un tratamiento así con analgésico, por ejemplo, flebotónicos se suelen usar. Y entonces, luego tenemos también el tratamiento tópico que se suele usar, o sea, particularmente algunas cremas que tienen lidocaína, otros que tienen corticoides. Estos generalmente los que mejor andan son los que tienen corticoides y por un corto periodo. Luego tenemos el tratamiento quirúrgico. Tenemos cirugía menores, cirugía mayores. Hay otros tratamientos, por decir así, alternativos, como por ejemplo que son la cirugía menor, justamente, que es la escleroterapia, que es antiguo, pero la escleroterapia generalmente se usa para la hemorroide de primer grado, sangrantes. Luego tenemos la fotoelectrocoagulación, ahí también se puede hacer con láser. Luego tenemos la ligadura con banda elástica, es uno de los más difundidos. Lo que se hace con esto, se lleva las almohadillas a su posición normal y
se toma como el paquete y ahí se le pone una banda elástica, ¿eh? Indicado para la hemorroide de grado 2 y 3 con poco componente externo. Luego tenemos la cirugía mayor, que es una hemorroidectomía excisional abierta o cerrada, y la hemorroidopexia con grapas y la ligadura hemorroidal arterial. Pero bueno, hoy por hoy se hacen más las cirugías menores, porque inclusive son de muy buena aceptación por parte del paciente y se hace de manera ambulatoria. La ligadura generalmente es muy superior. Cirugía 2 y 3 son muy buenas respuestas se tienen con este tipo de tratamiento. La hemorroidectomía tiene mejor respuesta a largo plazo, digamos, pero son particularmente indicados para hemorroides. También cuando el paciente a veces dice preferencia en el sentido que yo me quiero operar, dice, el que se hace una ligadura muchas veces requiere nuevamente nuevo procedimiento. Las complicaciones generalmente son, por ejemplo, el dolor. El dolor suele ser importante. Es digamos, como decir, uno de los problemas que hay porque el paciente suele llamar al cirujano a la noche y bueno, uno tiene que ir, a veces inclusive tiene sangrado y bueno, el paciente se desespera. Por ejemplo, muchas veces se mejora, también se hace de manera ambulatoria, pero como cirugía mayor ambulatoria. Luego tenemos esto, la hemorroidopexia con grapas, que ya viene el instrumental preparado, y lo que hace es justamente toma todo el paquete hemorroidal y lo secciona. Hay una técnica también, la hemorroidectomía con cerrada. Y bueno, generalmente se va avanzando. La hemorroidectomía con grapas es un procedimiento que es muy rápido y anda muy bien, digamos. Bueno, a ver. La hemorroides trombosada, muchas veces, lo que se llama, a veces crea un cuadro que se llama obstrucción hemorroidal. Es una complicación dolorosa y el paciente suele consultar a la guardia y es una tromboflebitis de las hemorroides internas o externas que puede comprometer toda la circunferencia del canal anal y es una enfermedad hemorroidal aguda. El paciente tiene una tumefacción dolorosa a nivel del ano, uno lo nota así como acá, ¿vieron? Ve, por decir así, la formación que está tensa, dolor de aparición brusca, continuo, intenso, el paciente está muy molesto y bueno, muchas veces, si es mayor de 72 horas, se hace reposo, hielo, analgesia oral. Menor de 72 horas, se puede hacer una trombectomía. Es increíble el paciente cómo rápidamente manifiesta su alivio. Porque lo que se hace es, obviamente, se incide y se drena digamos, el trombo. Y el paciente realmente se sienta muy aliviado. Bueno. Perdón. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Sigo. Doctor, ¿la trombectomía que se hace antes de las 72 horas es por razones dolorosas, digamos, o porque puede traer complicaciones mayores? No, porque lo que pasa es, ¿por qué lo haces la trombectomía antes de las 72 horas? Porque antes de las 72 horas el trombo no está organizado. ¿Entienden? Esto es como, por ejemplo, por decirte así, igual que si uno tiene, por ejemplo, un hematoma de muchos días, el hematoma se organiza y se fibrosa, ¿entienden? Entonces es mucho más dificultoso drenar un hematoma, por ejemplo, 2 semanas, porque ya va a estar organizado, ya va a haber toda una matriz fibrótica que va a dificultar el drenaje. En cambio, por ejemplo, un hematoma de 48 horas es mucho más fácil, porque sale la sangre fluida. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar. Voy a compartir de vuelta. Una pregunta en el chat, Doc. Sí, No sé si puedo ver. a ver, Eh, a ver. Eh, bueno, sí, veo acá que dice, Irina, dice, si la secuencia de estudios que se realizan para estos pacientes. Estos pacientes, la secuencia básicamente para el estudio de la hemorroide es, primero, la inspección, el tacto rectal, la anoscopía y la rectosigmoidoscopía. Más de eso no tiene sentido, o sea, no le voy a pedir una ecografía endoanal, tampoco le voy a pedir estudios imagenológicos, porque no tiene sentido, digamos. Lo que sí se pide, obviamente, si vas a ir a un tratamiento quirúrgico, es la secuencia prequirúrgica que se pide en cualquier procedimiento. O sea, yo le voy a pedir un laboratorio, creatinina, coagulograma, obviamente, y después una evaluación de riesgo cardiovascular, y después de eso ya, o sea, más no se solicita. Por eso le quiero decir, desde el punto de vista imagenológico, lo único que se puede hacer, por decir así, que no es imagenológico, sino es un procedimiento más diagnóstico, que es la anoscopía, para ver cuál es el paquete hemorroidal comprometido, y la rectosigmoidoscopía también para ver inclusive más allá. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar con un sangrado, o sea, puede tener una proctorragia, y puede tener asociado un hemorroides, y puede ser que ese hemorroide no sea la que esté sangrando, sino que tenga una lesión tumoral que esté, por ejemplo, un poco más arriba, y que eso sea lo que esté dando sangrado. ¿Y por qué digo una rectosigmoidoscopía y no una colonoscopía? Porque la colonoscopía se supone que el sangrado, si es una rectorragia franca, o hay un sangrado hemático evidente, generalmente se supone que va a ser del sigmoide para abajo. El colon derecho, el colon transverso, ustedes saben que la dinámica peristáltica del colon va a ser que la materia fecal ya venga mezclado con la sangre, ¿entienden? Bueno, entonces, a ver, voy a compartir de vuelta. Creo que voy a... Bueno,
¿Ven ahí la pantalla compartida? Sí, seguramente. Bien. Ahora sí, Doc. Bien. Ahora vamos a hablar justamente de la fístula perianal. La fístula perianal suele ser una complicación, por decir así, de lo que sería un absceso. Generalmente la fístula, primero vieron la definición de fístula. Esto muchas veces hay que, a ver, te digo, ¿cuál es la definición de fístula? Es pérdida de sustancia en profundidad que tiene un trayecto y una secreción que lo mantiene permeable. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Lo que es, esto es una definición básica, digamos, de cualquier fístula que estamos hablando. Entonces, yo le decía que fístula es una pérdida de sustancia en profundidad que tiene un trayecto y una secreción que lo mantiene permeable. Una vez que se corta la secreción que lo mantiene permeable, obviamente cede la causa de la fístula. Entonces es como que podríamos decir que el paciente se cura de la fístula. Por eso le digo, la fístula perianal generalmente está asociado a un absceso primario. Es una enfermedad, obviamente, hace mucho tiempo, que generalmente, como le decía, es un conducto, tiene pared fibrosa, y comunica una cresta anal con la piel o con la luz. El orificio que está en la cresta anal es el primario o interno, y después tenemos el orificio secundario, que es el cutáneo. Entonces, se produce entre el canal anal. La mayor parte de los casos tiene origen en un absceso. Siempre en las glándulas anales. Pudo haber sido ordenado por método quirúrgico, si no de manera espontánea. Hay que descartar sí, otras enfermedades, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Bueno, digamos que hay una clasificación de fístulas, depende de su trayecto. Entonces, por ejemplo, generalmente, antes vamos a hablar del cuadro clínico, obviamente el paciente se ensucia, supura, consulta porque mancha la ropa interior, es muy molesto, el paciente tiene inclusive esta vergüenza porque por ahí siente como que tiene mal olor y entonces generalmente es una cosa que es bastante molesta, digamos. Básicamente hay que hacer una exploración, obviamente se inspecciona. Uno puede ver la salida del material purulento, a veces se palpa, se puede palpar el trayecto fistuloso, si es que se localiza, por decir así. Si es bien perianal, por ahí se palpa mejor. Algunos dentro de los estudios se podría hacer, por ejemplo, una fistulografía, que es un material de contraste o material que coloree y que vea que sale por el trayecto fistuloso sale el material coloreado. También se puede hacer, obviamente, en este caso sí se usa el ultrasonido, o sea, la ecografía endoanal y la resonancia magnética. La clasificación que más se usa, obviamente que esta, la que estábamos hablando, era la clasificación de Parks, digamos, que clasifica las fístulas según su posición anatómica, su localización anatómica y sus relaciones con el esfínter. Ustedes van a ver que acá tenemos el esfínter interno y el esfínter externo. Este es el esfínter interno y este es el esfínter externo. Entonces, tenemos, por ejemplo, según esta clasificación,
puede haber fístulas que sean interesfintéricas, transesfintéricas. Esta, por ejemplo, esta es una transesfintérica, porque vieron que atraviesa los dos esfínteres. Bueno. Esto es, bueno, clásico, la regla de Salmon-Gulsa. Dice que las fístulas anteriores son rectas y las posteriores son curvas y tienen doble orificio. Ustedes saben, bueno, esto es un tipo, antes era una ley de Dios, ¿no? Una cosa después se comprobó que en realidad no es que sea tan así, ¿eh? No es que tenga, por decir así, una aceptación así 100%, ¿no? Porque se ha visto que no siempre se cumple esta regla, ¿eh? Esta es la regla de Gutsa de Salmus, ¿eh? El orificio, entonces, como les decía, ¿eh? Las fístulas anteriores son rectas, las posteriores son curvas, ¿eh? Las anteriores. Esta es una posición genupectoral, o sea, hay posiciones para el examen anal, bueno, yo les muestro acá esta figura, para examinar hacer un examen proctológico, tenemos, por decir así, dos posiciones. Ustedes seguramente esto ya lo recordarán seguramente de la parte de semiología. Una es la posición genupectoral, que es esta, en la cual está tipo en posición de plegaria maometana, diría. El paciente está boca abajo, con la cabeza por debajo del plano del recto. Y después tenemos la posición de talla, que es al revés, digamos. O sea, el paciente está en decúbito dorsal, con las piernas flexionadas, perdón, los muslos flexionados sobre el abdomen. Bueno, en la exploración física obviamente hay que hacer una inspección, palpación, tacto, rectal, anoscopía. Describir, por ejemplo, el tema del orificio externo y el orificio interno. Esto se usa el agua oxigenada, por ejemplo, porque es muy barato e inclusive se suele ver, digamos. Y después tenemos algunas exploraciones que se puede hacer, por ejemplo, como le decía, con algunos, con una ecografía endoanal, y bueno. Y esta es la regla de Gulsal, digamos, que las posteriores, digamos, son curvas y pueden tener uno o dos más edificios, dos o más edificios, y las anteriores, porque esta es la anterior, es recta. La clasificación de Parks obviamente habla de las fístulas perianales en superficiales. Las superficiales son estas. Las superficiales son un trayecto corto. Después tenemos las que son interesfinterianas, por ejemplo, porque acá tenemos el esfínter externo y el esfínter interno. Entonces, las que son entre estos esfínteres, las que son transesfinterianas, las que son supraesfinterianas, en realidad las que son supra es estas. Y después ya tenemos las que son extraesfinterianas, que inclusive que está por arriba del elevador del ano. Si, por ejemplo, hay una incontinencia sobreañadida o es una fístula que ya es recibida, se llama una fístula compleja. Las fístulas siempre son las superficiales, que son las más fáciles de resolver. Las más fáciles de resolver porque después las otras son bastante complejas, digamos. Entonces, se puede usar también el azul de metileno para ver el trayecto fistuloso. Entonces, desde el punto de vista de otros estudios, como les decía, la ecografía endoanal, la tomografía, la resonancia. La resonancia es, por decir así, tiene una sensibilidad altísima y una especificidad del 100% casi para identificar el trayecto de la fístula, ¿no? Lo cual es importante porque
partir de ahí es lo que vamos a hacer el tratamiento. Que el tratamiento es generalmente, mire, es una cosa que se puede hacer haciendo una fistulectomía, digamos, o sea, es como que uno va destechando y debridando el trayecto fistuloso. Entonces uno es como que va sacando el trayecto. Si vos sacas la pérdida de sustancia conformada que está fibrótica, obviamente uno tiende a curar. Otro es la colocación de se dice, por ejemplo, un septon o un sedal, se le dice. En realidad, esto es viejísimo. Se le pone, lo que hace es como que uno va guiando el trayecto, y permite el drenaje continuo y la forma, o sea, va creando una zona de fibrosis. Entonces, eso después se va retrayendo y obviamente se va cerrando. Bueno, después, como le decía, la fistulectomía, donde uno saca la fístula y cierra el orificio. Después tenemos, por ejemplo, algunos tratamientos que usan fibrina y usan otros elementos para tapar, digamos, la fístula, para tapar la fístula. Obviamente, hay que ver que, por ejemplo, hay que hacer diagnóstico diferencial con varias cosas. Obviamente, por ejemplo, con un quiste dermoideo sacrocrucígeo, con una enfermedad de Crohn anal, linfogranuloma venéreo, la hidrosalinitis perianal. Ustedes saben que la hidrosalinitis es un proceso supurado de las glándulas sudoríparas, que generalmente se presenta en la axila. Es un evento que suele ir la gente a la guardia porque le duele mucho, se le forma ahí una formación tumoral y supurada, generalmente en la axila, por el uso de los desodorantes, estos que son de barra. Entonces, suelen ser muy dolorosas. Bueno, se puede producir a nivel anal. También con la colitis ulcerosa, por ejemplo, las mujeres con bartolinitis que avancen mucho, y carcinomas perforados, los comedones, o sea, los comedones perianales son las glándulas sebáceas, porúnculos, fístulas, por ejemplo. Y bueno, la fístula, obviamente, las que son complejas y que hay que hacer un examen proctológico muy completo, hay que hacerlo generalmente, si lo hace con rectosigmoidoscopía, eso se hace bajo anestesia general. ¿Por qué? Porque vos tenés que usar anestesia general porque tenés que hacer un estudio sin dolor. O sea, buscar el trayecto fistuloso, y cuando tenés que buscar el trayecto fistuloso, muchas veces tenés que meter un estilete y tenés que estar ahí explorando. Después también, por ejemplo, corresponde hacer en algunos, o sea, en muchos casos inclusive, biopsia de los bordes del esfínter, del orificio externo, o inclusive del orificio que se encuentra a nivel interno. Entonces, muchas veces eso tiene que hacerlo, obviamente, bajo anestesia. En el caso de que, por ejemplo, tenga algún problema de continencia, uno tiene que hacer una manometría, por ejemplo, ¿no? Manometría, y bueno. Entonces, y bueno, vamos a pasar ahora bueno, esto vamos a hablar de los abscesos. Los abscesos están muy relacionados con la fístula, ¿no? Entonces, ustedes saben lo que, así como hablamos de fístula, ¿qué es absceso? Como todo absceso, es una colección supurada en una cavidad no formada. Entonces, por ejemplo, los abscesos perianales responden generalmente a causas que son específicas, o sea, traumatismo, enfermedad inflamatoria, a veces tumores. Y después tenemos las que son así inespecíficas, que justamente la etiología se llama criptoglandular, digamos. Entonces,
los abscesos y las fístulas también están más frecuentes en el sexo masculino. Y bueno, hay descriptas, digamos, la clasificación de abscesos que son, por ejemplo, las que son perianales, estas perianales. Luego tenemos las interefintéricas, la isquiorrectal y las que son por el supraelevador. Después tenemos inclusive otra que no figura acá, pero que es la fosa anal profunda. La de mayor frecuencia generalmente es la perianal. La perianal es muy frecuente y realmente el examen físico se observa una zona tumefacta, como todo proceso observado, obviamente está indurada, eritematosa, a veces fluctúa. A veces el examen proctológico suele ser dificultoso porque el paciente refiere mucho. Después, los isquios rectales son los que siguen en frecuencia. Estos son también muy dolorosos y generalmente estos ya cursan ya con un cuadro mucho más de compromiso general, o sea, el paciente tiene fiebre, suele, obviamente, no suele haber así fluctuación, pero uno le pide un laboratorio y ya va a haber leucocitosis, o sea, ¿entiende? Esto en este caso, por ejemplo, se suele hacer una punción aspiración, y bueno, y obviamente la técnica de drenaje no difiere de cualquier drenaje absceso, ¿no? Luego tenemos también los interesfinterianos, que generalmente esto se origina en una cripta, ¿no? Acá en una cripta se origina. Y no existe una manifestación externa, a veces el dolor lo único que se presenta. Los supraelevadores son poco frecuentes, y generalmente se presenta como progresión de un absceso, por decir así, interesfinteriano. A ver. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, está bien. Realmente por eso te decía, la patología anorrectal es... ¿Alguna pregunta? Si alguno tiene habilitado, o a ver si... No veo si hay... Sí. Le hago una pregunta en cuanto a si es conveniente realizar un tratamiento profiláctico con antibióticos o solamente si el paciente presenta alteración sistemática, como usted dijo, fiebre, leucocitosis y justamente signos de inflamación. ¿Estamos hablando de la fístula o de los abscesos? No, de la fístula más que nada, me imagino que eso tendría más complicaciones. Bueno, respecto de la fístula, generalmente no suele tener un tratamiento antibiótico, porque el tratamiento, la fístula es ya un proceso mucho más evolutivo y crónico. Entonces, generalmente no se asocia a un tratamiento antibiótico. Ahora, el proceso supurado, o sea, el absceso perianal, sí, tiene un tratamiento antibiótico y que generalmente, si uno se pone a pensar qué antibiótico le doy a este tipo de pacientes, ya la cefalosporina, ustedes saben que como en el tema de piel, la cefalosporina hoy por hoy no tienen tienen alta resistencia y no tienen mucha efectividad. Yo tengo que pensar que ahí hay E. coli y mucho gram negativo. Entonces, generalmente, lo que se suele dar es un tratamiento con ciprofloxacina, por ejemplo. En el caso, se puede usar también antibióticos de amplio espectro, como por ejemplo amoxiclavulánico,
Si es alérgico, se puede usar hasta inclusive la sulfamethoxazol trimetoprima. Las sulfa están andando muy bien, así que ese es el esquema básicamente, las opciones de antibiótico que uno puede llegar a utilizar. ¿Mm? Pero generalmente se usa más en los procesos abscedados, agudos, no tanto en los, por decir así, no tanto en los procesos cronificados, ya como por ejemplo el tema de la fístula. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? A ver. No, parece que Bueno. no. Bueno, entonces, básicamente, lo que le decía, bueno, hay patologías, urgencias, digamos por decir así, y, a ver, bueno, entonces yo le decía, básicamente la patología de urgencia anorrectal, básicamente se circunscribe a varios elementos. Uno es, por ejemplo, la obstrucción hemorroidal, que ya habíamos hablado. Otro es, por ejemplo, el absceso perirectal. Y los otros son, por ejemplo, los traumatismos. Los traumatismos, particularmente cuerpo extraño, pueden ser cuerpos extraños con fines, o sea, más allá, hay muchos con fines, por decir así, eróticos, y generalmente también con, por decir así, provocados por accidentes. Muchas veces ocurre lo que se llama empalamiento. Entonces, también eso configura una urgencia. Y después tenemos las fisuras anales. Las fisuras anales también es una entidad muy dolorosa, en la cual lo que hay es una efracción de la mucosa, una fracción lineal de la mucosa que es muy dolorosa. Entonces tiene un circuito cerrado, porque generalmente tiene una base fisiopatológica que está asociada a la constipación. Entonces, el paciente constipado se constipa, hace una fisura, le duele, tiene miedo de ir, de defecar, hay más constipación, se fisura más, ¿entiendes? Es como un circuito cerrado, un círculo vicioso, como le dicen, del proceso. Básicamente, el tratamiento viene con los cambios del régimen higiénico-dietético, también con tratamiento con lidocaína, también se usa, por ejemplo, tratamiento con, por ejemplo, generalmente desde el punto de vista quirúrgico se puede resolver. Generalmente las fisuras anales es una entidad que también se presenta mucho en chicos. Uno ve que hay una fracción de la mucosa que se ve una línea roja, y que bueno, que es como una lesión nueva, por decir así. Ahora, la fisura anal se puede cronificar, sí, obviamente se puede observar una cronificación cuando ya hay un avance epitelial sobre esa lesión mucosa. Básicamente, lo que quería ahondar, inclusive después yo lo voy a subir en el aula virtual, material para que lo puedan profundizar y ahondar respecto a la patología anorrectal. Lo que sí le digo es que la patología anorrectal, la más frecuente, obviamente, es la hemorroide. Mucha gente consulta y la verdad que mucha gente no consulta. Ese es otro tema. O sea, hay muchas personas, muchos pacientes, perdón, que tienen la patología hemorroidal y no consultan hasta que
salvo que sea muy dolorosa, ¿eh? Entonces, muchas veces tienen el plicoma, tienen la lesión cutánea y no consulta hasta que se asustan cuando ven un sangrado evidente o cuando hay mucho dolor, ¿eh? De por sí es la cirugía, esta área siempre corresponde a lo que se llama la cirugía colorectal, ¿no? O antes se llamaba más proctología, después se asoció, se amplió y se llamó coloproctología. Bueno, en Estados Unidos se llama cirugía colorectal, colorectal surgery. Y, por ejemplo, desde el punto de vista de, yo sé que ustedes van a tener varias especialidades, van a optar cada uno según sus intereses y sus gustos, pero muchas veces los cirujanos generales se abocan más a la cirugía abdominal y hay áreas que, por ejemplo, quedan, por decir así, desguarnecidas. Por ejemplo, uno de estos, la parte de patología orificial. La patología orificial, que es lo que estuvimos hablando, muchas veces es así desguarnecida, o mejor dicho, desatendida, porque desde el punto de vista del trabajo médico, atenta contra ellos dos cosas: que las obras sociales pagan muy poco por estos procedimientos y que muchas veces el paciente no queda conforme con los resultados porque los procedimientos por ahí en el postoperatorio son muy dolorosos y entonces el paciente suele estar molesto, digamos, y el que se operó no es que se quiera operar 2 veces, 3 veces, ¿eh? Bueno, no lo quiero, me parece que yo siempre considero que 45 minutos es el nivel de máxima atención, digamos, ¿no? Porque por ahí, inclusive con el Zoom, visto la otra vez que uno se quedó dormido, digamos, pero bueno, estaba durmiendo en el Zoom, pero bueno, entonces, para no restarle más, ya le digo, le voy a subir material, espero que lo lean y que, bueno, cualquier consulta inclusive lo pueden subir, a ver si se puede habilitar un foro y subir ahí. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿No? A ver, chicos, anímense. No voy a contar narraciones de terror. Muchos quedaron pensando en la estudiante Josefina de la morgue. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Parece que no, Doc. Está todo en orden. ¿Quieren saber sobre Josefina? Dice, no, no, en cirugía no hay ninguna Josefina, o sea, van a tener que estudiar nomás, no le están por ayudar para nada, ¿eh? O sea, van a tener que leer nomás, ¿eh? No hay ayuda, dice. Bueno, muchas gracias y bueno, que tengan buena jornada. A usted, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.